Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la idea de hoy es hablar sobre los retinoles. Yo soy Minerva Abad, soy farmacéutica, experta en formulación cosmética y soy la coordinadora del máster de dermocosmética y formulación de AMIR. ¿Vale? Y hoy quiero explicaros, y hablé de retinoides para unos meses, porque, bueno, cuando salió el anuncio a nivel de regulatory que habría una restricción del retinol, ya os comenté un poco cuál era mi predicción a nivel de alternativas y también os expliqué qué tipo de restricción se iba a producir y cómo iba a afectar a nuestras fórmulas. Y hoy, ya ha transcurrido un tiempo, ya vigente la prohibición de introducción en el mercado, que después os explicaré, y ya pues a un año de la eliminación absoluta del mercado de todos aquellos retinoides que quedan fuera de la normativa actual, pues quería hacer un repaso, una actualización de cómo ha ido avanzando, si nuestras predicciones se han ido cumpliendo y cómo está el mercado actualmente. Vale, entonces empezamos, si queréis, repasando un poco cuál es la situación legal, ¿vale? Que esto ya os lo comenté en el anterior webinar. La situación legal es que hay una regulación se ha modificado el reglamento 1223/2009, que es el reglamento que nos aúna a todos, a toda la industria cosmética. Y esta modificación lo que dice es que se ha regulado el retinol y algunos de sus derivados, como el retinil palmitate y el retinil acetate, y que se ha limitado en cuanto a la dosis de uso permitida. El retinol y sus derivados nunca había estado restringido a nivel de dosis máxima de uso. Pero actualmente tenemos que saber que la limitación es del 0,05 para productos corporales y del 0,3% para productos faciales. ¿Vale? ¿Por qué se ha hecho esta regulación o esta restricción? Pues porque ha habido un incremento en el consumo, no solo a nivel cosmético, sino también por otras vías, por parte de los consumidores. Y ha preocupado que esta dosis pueda ser excesiva. De ahí surgió la regulación y se ha considerado que el 0,3% y el 0,05% para productos faciales y corporales, respectivamente, sería una dosis segura. Aquí, bueno, os he puesto toda la regulación, el texto exacto para que lo podáis revisar si lo consideráis oportuno, pero al final el peligro que se veía era una sobreexposición, porque sabréis que en alimentación también se consume vitamina A, en complementos nutricionales también, y entonces había pues ese riesgo de tener una sobreexposición a este ingrediente. Simplemente ha sido eso. Como no es un problema que implique un riesgo alto e inmediato, normalmente se dan pues, tiempos para poder adaptarse a esta nueva regulación. En este caso, se dieron 18 meses a partir de la publicación para la reformulación de todas aquellas fórmulas que quedaran fuera de normativa y 24 meses para poder reemplazar todo el producto existente en el mercado, ¿vale? Para que en el mercado ya no quede nada, ¿vale? Si tenemos en cuenta esto, los plazos serían que no se puede introducir producto en el mercado. Cuando hablo de introducción en el mercado son nuevas fabricaciones o nuevos desarrollos a partir del 1 de noviembre de 2025. Por lo tanto, la última fabricación de productos con retinol fuera de normativa se hizo el 1 de noviembre. Esto para la introducción. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder vender o para poder distribuir todo el stock que ya estaba elaborado antes de ese 1 de noviembre del 2025? Pues bueno, en este caso la fecha límite es el 1 de mayo del 2027. Esto significa que a partir de esa fecha no vamos a poder encontrar ningún producto en el mercado con una concentración superior al 0,3 si es facial y al 0,05 si es corporal.
¿vale? Y así queda reflejado ya en el anexo 3 y en el punto 376, porque el retinol y sus derivados, y estos dos derivados, pasan a ser un producto regulado y por tanto aparece en el anexo correspondiente. Como todo esto ha venido un poco a raíz de la preocupación de que los consumidores estemos sometidos a una sobreexposición de vitamina A, se ha considerado también, aparte de regular la dosis, que debe aparecer esta información en el etiquetado del producto. Por lo tanto, en las etiquetas de todos aquellos cosméticos que lleven retinol o derivados, debe aparecer este texto. Este producto contiene vitamina A. Tenga en cuenta su ingesta diaria antes de utilizarlo. ¿Para qué? Para que el consumidor sea consciente de que lleva vitamina A y haga el sumatorio de todas las fuentes de las que está consumiendo esa vitamina A, él o su farmacéutico o el profesional que le esté asesorando, ¿vale? Aparte de esto, ¿cuál sería la situación legal con respecto a estos equivalentes de retinol? Porque no os lo he comentado, pero el cálculo para que hace la equivalencia a este 0,3 o a ese 0,05, la molécula de referencia es el retinol, pero estábamos hablando de dos moléculas más, el retinilacetate y el retinilpalmitate. Estas dos moléculas tienen un factor de conversión porque realmente todo lo trasladamos a equivalentes de retinol. Esto significa que si de retinol pongo un 0,3%, de retinilacetate puedo poner un 0,345 y de retinilpalmitate un 0,55, porque son moléculas, digamos, más débiles y cuya conversión a vitamina A corresponde a este valor. Entonces, ¿qué pasa con el resto de derivados? Porque seguramente estaréis preguntándoos, vale, me estás hablando de retinol, de retinilpalmitate y de retinilacetate, pero hay más derivados. ¿Qué pasa con estos? Pues que quedan exentos, no se han regulado y no están dentro de este marco regulatorio. Por lo tanto, quedarían exentos, se podrían utilizar. Sí que podemos formular con ellos, ¿vale? Y de ahí un poco os podéis deducir cómo van a evolucionar estas reformulaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia? Pues la estrategia será, o yo ya anticipaba que la estrategia iba a ser mantener el retinol puro hasta la dosis permitida. También podemos, para optimizar los resultados, utilizar retinol puro encapsulado, aunque este retinol va a contabilizar exactamente igual, o sea, la dosis de encapsulado de retinol encapsulado que yo tenga sería sumatoria a el retinol puro en caso de que decida combinarlos. También podemos utilizar retinal encapsulado y, por supuesto, podríamos utilizar otros derivados como el HPR o otros activos. Cuando yo pongo aquí otros activos, ¿qué significa exactamente? Pues significa que hay activos que no son propiamente derivados de retinol, pero que pueden contribuir al incremento de retinol o ácido retinoico en nuestro organismo. Vale. A nivel de eficacia, ¿por qué nosotros utilizamos retinol? Sabemos que es un ingrediente que está altamente probado, que tiene una eficacia más que demostrada y que esta eficacia se debe en gran medida a la capacidad que tiene de penetrar en las células y desencadenar una cascada de mecanismos biológicos y de señalización. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues principalmente aumentar los niveles de colágeno, vamos a estimular a los fibroblastos para que sintetice colágeno y tener una matriz extracelular más robusta. Vamos a acelerar la renovación celular epidérmica. Con esto vamos a conseguir eliminar, o no eliminar, sino reducir, disimular arrugas y líneas de expresión. Y también vamos a mejorar la textura, la luminosidad cutánea, el tono de nuestra piel. Lo vamos a igualar. Con todos estos beneficios, entendemos que el retinol es una molécula más que utilizada en cosmética, muy reconocida y que yo creo que todo el mundo ha utilizado, utiliza o utilizará.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Esto es muy importante entenderlo para después entender también las alternativas que tenemos a la hora de reformular. El retinol se tiene que unir a una proteína transportadora citoplasmática antes de sufrir esas oxidaciones, esos cambios metabólicos para transformarse en la molécula activa. Una vez tenemos el retinol dentro de la célula, si partimos de la molécula retinol, sufriría dos cambios. Primero, al retinaldehído y segundo, al ácido retinoico, que ya sabéis que es la forma activa, la que nos va a dar la eficacia. ¿Y qué pasa con este ácido retinoico? Que este ácido retinoico se une a receptores específicos, RAR y RXR, formando una especie de complejo receptor retinoide, y este complejo ya se va a asociar a secuencias específicas de ADN que va a dar lugar a la respuesta, ¿vale? Van a estar presentes en los promotores de genes. Por lo tanto, va a desencadenar una serie de respuestas. Esta unión va a activar o reprimir la transcripción genética. Esto va a actuar a nivel o va a afectar a la expresión de una variedad de genes implicados en diferentes procesos celulares, como puedan ser, por ejemplo, la diferenciación, la proliferación o la apoptosis. De ahí que sea una molécula tan eficaz y que nos aporte tan buenos resultados. Vale, pues tenemos ya un escenario de cuáles son los cambios o las necesidades que va a tener un retinol o un derivado de ácido retinoico para poder desarrollar su eficacia. Uniremos en primer lugar a proteína transportadora, transformaciones metabólicas en el interior de la célula y asociarse al receptor específico del ácido retinoico para desencadenar esa respuesta genética. ¿Qué moléculas tenemos que puedan hacer esto? Pues bueno, conocidas o más conocidas tenemos el ácido retinoico, tenéis ahí la estructura química, que ya sabéis que es la forma activa, la que nos va a dar la eficacia, pero no es de uso cosmético. ¿Por qué? Porque el balance beneficio-riesgo no es positivo y por lo tanto no se puede utilizar a nivel cosmético. A continuación, la siguiente molécula sería el retinaldehído o retinal. O sea, el retinaldehído solo necesitaría una conversión metabólica para transformarse en ácido retinoico. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta molécula? ¿Por qué la molécula más conocida es el retinol y no el retinal? Pues porque el retinal es una molécula muy inestable, bastante más inestable que el retinol, perdón. Es verdad que necesita una única conversión, pero muchas veces en el interior de la célula se convierte antes en retinol que en ácido retinoico, entonces damos un paso hacia atrás en la ruta metabólica, y además es una molécula más grande, le cuesta más llegar a la diana de acción que en este caso el retinol. El retinol, ya lo hemos visto, o sea, iría antes del retinaldehído o del retinal, por lo tanto necesita dos conversiones metabólicas, dos oxidaciones, y después tendríamos los ésteres de retinol, que son moléculas ya muy suavecitas, mucho más grandes y a nivel de eficacia pues más limitadas, ¿vale? Aquí estas necesitan una hidrólisis previa a la conversión de retinol, por lo tanto estamos hablando ya de tres conversiones metabólicas. Dicho esto, ¿cuáles son las alternativas con las que contábamos para hacer esta reformulación? Y que ya os digo que han coincidido bastante las marcas a la hora de reformular sus productos. Pues tenemos, estas las voy a pasar muy brevemente. Tenemos alternativas que va a ser encapsular el ácido retinoico, no es de uso cosmético, pero encapsular el retinol, encapsular el retinal o encapsular los ésteres de retinal, de retinol. ¿Qué ventajas nos ofrece este tipo de cápsulas? Pues bueno, hay diferentes tipos de cápsulas, hay microesponjas, hay nanovesículas. Yo os he puesto este ejemplo de encapsulados delivery system, que son como sistemas inteligentes que van a llevar nuestras moléculas donde queremos que actúen. ¿Por qué os comento esto?
porque esto, la ventaja que tiene es que va a proteger al ingrediente de la degradación, funciona muy bien en moléculas que sean inestables, podemos favorecer la penetración de las moléculas y de alguna forma vamos a aumentar su rendimiento. Pero cuando hablamos de cápsulas, yo creo que es importante dejar claro que la cápsula no, en una cápsula, sea del material que sea o de la tecnología que sea, no podemos encapsular todo lo que queramos. Las moléculas tienen un límite, una dosis límite de encapsulación. Por eso os he puesto aquí los 3 ejemplos. El retinil palmitate podemos encapsular hasta un 3%. ¿Esto qué significa? Que si yo utilizo un 1% de la materia prima comercial, que sería la cápsula, voy a tener, si uso un 1% en mi producto final, tendré un 0,03% de retinil palmitate. Y si uso un 10%, tendré un 0,3%. Y este es el porcentaje con el que yo me tengo que quedar a la hora de hacer el cálculo. El retinil palmitate tiene una buena dosis de encapsulación, un 3% es una buena dosis. Pero si pasamos al retinol, la cápsula sería exactamente lo mismo, pero solo me deja encapsular un 2%. Por lo tanto, la dosis que yo voy a tener de producto en mi fórmula final será menor. Y si vamos al retinal, todavía menor, porque si una molécula se encapsulan fácilmente, podemos aumentar la dosis. El retinal no se encapsula fácilmente y por lo tanto la dosis máxima que yo puedo encapsular es un 1%. Me quedaría con un 0,01% si yo utilizo un 1% en la referencia comercial y como puedo utilizar hasta un 10% en la referencia comercial, podría llegar a tener hasta un 0,1% en fórmula. Es una dosis bastante bajita, ¿vale? Por eso ya os digo que el retinal no es una de mis moléculas favoritas para afrontar esta reformulación. ¿Qué otras opciones tenemos aparte de el poder encapsular determinados derivados del retinol o el propio retinol? Pues aquí tenemos otra alternativa muy poco conocida hasta la fecha, que es el HPR, hidroxipinacolone retinoate, derivado también de retinol. Esta molécula, si la comparamos con el éster de retinol, diríamos que tiene un peso molecular mucho más bajo y por lo tanto se va a absorber, se va a penetrar a través de la epidermis con muchísima más facilidad. Si la comparamos con el retinol, diremos que es menos irritante y que es más estable, porque aunque la molécula más inestable pueda ser el retinol también hay que estabilizarlo muy bien para poderlo utilizar en formulación cosmética. Y si comparamos esta molécula con el propio ácido retinoico, que ya hemos dicho que era la forma activa, diremos que es mucho menos irritante. ¿Y por qué? Fijaros aquí en la presentación, en la parte derecha, os he puesto cómo sería la estructura química del hidroxipinacolone retinoate. Y fijaros que en el grupo que tenemos aquí abajo en rojo, que es el grupo característico del ácido retinoico y el que le confiere ese potencial irritante, está asociado a la molécula de pinacol. ¿Qué conseguimos con esto? Bajar el potencial irritante y mejorar la estabilidad. Pero, si os fijáis, el resto de la estructura, el resto de la molécula es exactamente igual a la del ácido retinoico. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite que esta molécula se pueda asociar directamente a los receptores del ácido retinoico, de la misma manera que lo hace el ácido retinoico, sin necesidad de conversiones metabólicas. Esto nos permite aumentar muchísimo más el rendimiento de la molécula y la eficacia del mismo. Otras opciones, hasta aquí derivados de retinol, pero hay otras cosas que podamos hacer utilizando en el producto cosmético otros ingredientes que no sean derivados, pero que puedan estar asociados o relacionados de alguna manera con la cantidad de retinol que tenemos en la célula. Pues sí, una de estas moléculas es el novorretin. Fijaros en el INCI, podéis comprobar que al final son gomas naturales, es un producto natural y lo que hace es bloquear la degradación del ácido retinoico. Para que nos entendamos, el ácido retinoico sabemos que programa su propia degradación, activando
una enzima de la familia de las CYP26. En piel, la enzima CYP26A1 sería la responsable de la eliminación o de la degradación del ácido retinoico. ¿Qué hace el Novorretin? Novorretin, tener en cuenta que es un nombre comercial, ¿vale? El índice sería todo lo que tenéis ahí, pero es muy largo, entonces yo, Novorretin. El Novorretin lo que hace es bloquear esta enzima, bloquear parcialmente esta enzima, y con ello conseguimos, como hay menos degradación, pues conseguimos aumentar los niveles endógenos del ácido retinoico. Esta sería un poquito el esquema de cómo actuaría. Bloquearíamos esa enzima y, consecuentemente, reducimos la degradación, aumentamos la concentración, aumentamos los niveles. Otro tipo de ingrediente que podemos utilizar y que no sería un derivado, el PeptiYuth. En este caso, estamos hablando de un ingrediente que lo que va a hacer es a promover la síntesis de los transportadores. Habíamos dicho que el retinol necesitaba un transportador citoplasmático para poder entrar en la célula y poder iniciar esa cascada metabólica que daría lugar al ácido retinoico. Pues con este ingrediente aumentamos el número de transportadores, con lo que facilitamos que el retinol acceda en la célula. Este ingrediente tiene sentido cuando lo combinamos con retinol, porque lo que vamos a hacer es aumentar su rendimiento. ¿Vale? Esto sería un poco, hay más activos, pero yo creo que estos serían los más representativos. Y sabréis que la semana pasada fue la feria Infarma, yo tuve la posibilidad de estar allí y es verdad que se presentaron bastantes novedades a nivel de esas alternativas de aquellas marcas que tenían retinoides en el mercado por encima del 0,3% y por lo tanto que habían quedado fuera de regulación. Pues bueno, Infarma fue una oportunidad bastante buena para poder presentar esas novedades y os he recopilado aquí 3 ejemplos de marcas que tenían estos productos en cartera, en catálogo y que han hecho la reformulación y ya está en el mercado. Arturo Alba, por ejemplo, ha decidido plantear su reformulación combinando 3 derivados del ácido retinoico, éster, retinol puro y HPR, los hemos comentado los 3, y lo ha asociado al Novorretin, ese ingrediente que permite que la degradación del ácido retinoico se reduzca. Uber también tenía el retinol por encima del 0,3% y en este caso ellos han combinado también 3 retinoides, el retinol puro con el retinol encapsulado mediante esta tecnología DDS y el HPR, ¿vale? Que actúa directamente sobre los receptores del ácido retinoico sin necesidad de conversión. Y por último, otro ejemplo que os he puesto, el de Cantabria Labs. En este caso, han utilizado una tecnología que ellos han denominado Retin Duo, que está compuesta por 2 retinoides. Uno es el retinol puro encapsulado con microesponjas y el otro el retinal encapsulado en nanovesículas. Y un booster con ingredientes de origen natural. Este booster podría ser el Novorretin, podría ser el PeptiYuth, podría ser el Bakuchiol o podría ser cualquier otro ingrediente que sin ser derivado de retinol pueda interferir de alguna manera. Esto sería un poco lo que os quería contar con respecto al retinol. Os animo, a que vayáis revisando el mercado y vayáis viendo qué tipos de moléculas han utilizado las diferentes marcas para seguir manteniendo esas eficacias tan altas que teníamos con el retinol al 0,5% o con el retinol al 1%, y yo simplemente os he querido plasmar un poco cómo iba esa actualización, cómo iban esas reformulaciones y poder presentaros algunas referencias que ya están en el mercado. De todas formas, os recuerdo que hasta el 1 de mayo del 2027 podremos encontrar retinol al 0,5, retinol al 0,1, ¿vale? Retinol por encima del 0,3 para productos faciales. Y bueno, ahora quería aprovechar para poder explicaros un poquito en qué consiste nuestro máster de dermocosmética y formulación.
¿vale? Quería comentaros que en abril, o sea, este mes que hemos inaugurado hoy, ya a finales de mes vamos a iniciar la siguiente edición del máster, vamos a empezar esta nueva edición. El máster es un máster enfocado a bueno, a daros la mejor formación a todos aquellos y a todas aquellas que estéis interesados en especializaros en dermocosmética. El máster tiene 60 créditos, está avalado por la Universidad UDIMA de Madrid, tiene una duración de 8 meses y nosotros hacemos 2 ediciones anuales, una en abril y la otra en octubre. Sabéis que es un formato semipresencial muy flexible. Tenemos clases teóricas que van a ser grabadas con una alta calidad, que vais a poder ver cuando queráis y donde queráis. Y después la semipresencialidad viene dada por prácticas que sí, que aunque son voluntarias, son presenciales. Después os explicaré un poquito en qué consiste cada una de las prácticas, pero son muy recomendables. De hecho, tenemos hasta 100 horas de prácticas entre presenciales y teórico-prácticas, y si hay algo de lo que estoy orgullosa en este máster es del equipo docente. Nosotros teníamos claro que el equipo docente tenía que marcar la diferencia, ¿vale? No queríamos profesores de universidad que nos dieran conocimientos teóricos. Queríamos algo más, queríamos docentes provenientes de los diferentes ámbitos, industria, farmacia, redes sociales, etcétera, etcétera, pero que nos den, aparte de la parte del conocimiento teórico, que nos den que nos compartan su experiencia, ¿vale? Es muy importante que podamos aprender de la experiencia de otras profesionales que han ido por delante. Y por ello todos los profesores, absolutamente todos, el 100%, explican aquello en lo que trabajan día a día, ¿vale? Nos explican su día a día. Os comento un poquito los módulos, ¿vale? Lo que es el máster lo hemos dividido en 9 módulos. Tenemos un primer módulo que sería la introducción. Hacemos una primera definición conceptual, se estudia el marco legal que aplica a la fabricación y comercialización de estos productos cosméticos. En el segundo módulo ya entramos, en ingredientes. Aquí vamos a explicar todos los ingredientes que pueden ser utilizados para la formulación de un producto cosmético. No solo principios activos, sino también emulsionantes, emolientes, texturizantes, conservantes, absolutamente todo. En el tercero y cuarto módulo, ya teniendo el conocimiento de estos ingredientes activos, de estos ingredientes no activos, ingredientes de los que partimos, pues vamos a ver cómo poder formular los diferentes tipos de productos. Entonces, en el módulo 3 formulamos productos de limpieza, de higiene, de cuidado facial, de cuidado corporal, solares, cosmética capilar, decorativa, higiene bucal y perfumes. Y en el módulo 4 vamos a cosméticos más especiales, productos sanitarios, bebés, hombres, ¿vale? Categorías un poquito más especiales. En el módulo 5 ya vamos a abordar los pilares fundamentales de estos desarrollos, ¿vale? Hablamos de calidad, seguridad y eficacia. En el módulo 6 vamos a entrar ya en el proceso productivo. Hablaremos del diseño de la planta, de la puesta a punto de las alas blancas necesarias para esa correcta fabricación de producto cosmético. En el módulo 7, consulta dermocosmética, ahí veremos tratamientos médico-estéticos con repercusión farmacéutica. En este módulo vamos a sentar las bases de la dermatología, de la medicina estética y de la biología del envejecimiento. En el módulo 7, marketing, comunicación y comercialización, yo siempre digo que podemos formular el mejor producto del mundo, pero como no lo sepamos vender, vamos mal. Entonces, hemos considerado también en esta visión tan amplia que le hemos querido dar al desarrollo y la formulación de productos cosméticos, pues entrar un poquito también en temas de mercado, de distribución, de estrategias de marketing, de comunicación, de posicionamiento de marketing, de posicionamiento de marca, perdón, de uso comercial de redes sociales. Entonces, todo esto lo abordaremos en el módulo 8.
Y en el módulo 9 tenemos una clase donde vamos a preparar el proyecto de fin de máster. ¿Vale? Vamos a sentar las bases de un buen TFM. Y el módulo 10, que este no lo había contemplado porque ya no es teórico y ya está en vuestro tejado, sería la elaboración de ese TFM que nos tenéis que entregar para la obtención del título. Entonces, si vemos la metodología un poco de nuestro formato, tendríamos, por un lado, clases teóricas de alta calidad, apuntes que son descargables en PDF, los podéis descargar. Tenéis apuntes, tenéis el PowerPoint, tenéis la presentación y, por supuesto, tenéis la clase teórica grabada, que ahora os enseñaré un poquito cuál sería el formato de estos documentos. Tenemos los 8 módulos teóricos, después tenemos el módulo 9, que es la clase para hacer el TFM, y el módulo 10, que es el TFM, pero de estos 8 módulos teóricos vamos a tener una evaluación online tipo test. ¿Vale? Es un examen tipo test, no resta, pero tenemos que contestar correctamente un 70% de las preguntas y lo vais a tener abierto online para que lo podáis realizar, me parece que son en 72 horas. Una vez tú empiezas a hacer el examen y lo tienes que terminar, pero tienes todo ese tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué lo hacemos así? Para facilitaros un poco que la conexión a ese examen pues pueda darse, ¿vale? Para que podáis compaginarlo con vuestra vida laboral y personal. Después tenemos 60 horas que son de prácticas presenciales relacionadas con cada módulo. Tenemos 40 horas de seminarios teórico-prácticos y, por supuesto, la realización del TFM, que será desarrollar un tema. El TFM podrá ser bibliográfico o más experimental y se centrará en desarrollar un tema, un concepto en el que vosotros os sintáis cómodos y os pueda servir. El TFM nosotros os daremos una lista de propuestas, pero sois vosotros al final quienes decidís y, por supuesto, podéis hacer propuestas diferentes, siempre y cuando tengan que ver con el contenido del máster. Nosotros no solemos poner ningún problema. Aquí está el formato, lo que vais a ver, el tipo de material que vais a tener. A la izquierda serían los apuntes en PDF, el texto de todo aquello que se dice en las clases, incluso un poco ampliado, ¿vale? Y con su bibliografía. Y después a la parte derecha tenéis 2 ejemplos de cómo veríais vosotros esa clase grabada, ¿vale? En un lateral está el profesor docente que está explicando la clase y en la otra parte tenemos lo que es el PowerPoint. Aquí os quiero explicar un poquito lo que serían las prácticas, ¿vale? La primera práctica que hacemos del máster es un taller sensorial. Esta práctica se realiza en Madrid y es una mañana, una jornada del sábado normalmente, sábado o domingo, para que os lo podáis compaginar. Y en esta práctica lo que hacemos es, en primer lugar, vamos a analizar sensorialmente las diferentes materias primas que tienen un aporte más significativo en la sensorialidad del producto. Pues emolientes, texturizantes, ¿vale? Todo este tipo de ingredientes. Después pasaremos a evaluar productos cosméticos terminados, fórmulas acabadas que podrían estar en el mercado. Y a esas fórmulas les vamos a realizar diferentes cambios de ingredientes que aportan sensorialidad para que vosotros seáis capaces de diferenciar a nivel sensorial estos cambios. Y la última parte de la práctica sería un análisis de productos que están en el mercado, un análisis a nivel de packaging, que nos comunica el packaging, cómo podemos interpretar una lista de ingredientes, hasta dónde somos capaces de obtener información a través de lo que se comunica, de lo que la marca comunica en el etiquetado, ¿vale? Analizaremos al detalle el INCI, el listado de ingredientes de los diferentes productos que analicemos.
La segunda práctica se realiza en Albacete y es una práctica de nanotecnología. Nosotros en el máster siempre apostamos por las últimas innovaciones. La nanotecnología y la encapsulación de ingredientes es una de ellas. Entonces no solo nos conformamos con daros una base teórica, sino que también vamos a ofreceros la posibilidad de que seáis vosotros mismos, de la mano del profesor, el doctor Enrique Niza, quienes encapsuléis vuestros propios principios activos, ¿vale? Entonces, esta práctica se realiza en Albacete porque allí es donde te hemos encontrado el laboratorio con el instrumental necesario. Después, la tercera práctica, esta segunda práctica también tiene un día de duración, o sábado o domingo. La tercera práctica se realiza en Valencia, es una práctica de formulación. Ahí vamos a desarrollar diferentes productos cosméticos y en este caso sí que estamos hablando del fin de semana completo, ¿vale? Hacemos 2 jornadas, sábado y domingo, de 8 a 3 y somos capaces de desarrollar hasta 13 fórmulas distintas, desde productos más sencillos como pueda ser un gel de higiene, hasta productos muy sofisticados como pueda ser un protector solar SPF 50 con color, ¿vale? En la práctica 4 lo que hacemos es, 4 y 5, la práctica 4 y 5 se realizan en Madrid y se realizan en una misma jornada, sábado o domingo, pero normalmente la de dermoanalizadores y consejo farmacéutico se realiza por la mañana, paráis a comer y por la tarde realizáis la de tratamiento médico-estético. ¿Qué hacemos en la práctica de dermoanalizadores? Pues explicaros cómo hacer un buen consejo farmacéutico, explicaros a utilizar el dermoanalizador y a saber interpretar sus resultados. Y por la tarde, en el tratamiento médico-estético, lo que intentamos es daros información sobre los tratamientos médico-estéticos más comunes y poder asociar esos tratamientos a rutinas cosméticas. Es muy importante que el tratamiento médico-estético y el asesoramiento dermocosmético vayan de la mano. La práctica 6 sería una visita guiada al laboratorio Bionos. Es un laboratorio que está en Valencia, por lo tanto se desarrolla allí. Y ahí lo que hacemos es una visita donde os explican todas las posibilidades a nivel de ensayos clínicos, estudios de eficacia, estudios de seguridad, estudios de tolerancia que se pueden realizar o que se deben realizar sobre un producto cosmético. Y por último, la práctica número 7 sería la práctica de marketing y comercialización, ¿vale? Aquí vais a estudiar un caso práctico de cómo vender ese producto cosmético, cómo darlo a conocer y cómo posicionarlo. Y esto sería un poquito todo lo que os quería contar. Voy a dejar de compartir. Uy, si queréis, creo que ya no lo veis, ya he dejado de compartir. Así es que nada, si queréis hacerme alguna pregunta, si queréis que comentemos algo, tanto de la parte inicial de formulación con retinoides como del máster, si tenéis alguna duda, yo encantada de poderos ayudar, de poder contestar a todo lo que necesitéis. No sé si podéis abriros el micro o no, pero si no podéis escribir en el chat y os contesto. A ver, creo que ya hay alguna pregunta. Un segundito. Vale, vale, voy a leer una pregunta que me aparece ya aquí. Como usuarios de cosmética, ¿cómo se puede saber qué tecnología, de las que has explicado hoy u otras, se ha utilizado en cada producto que contiene retinol? ¿En el producto aparece alguna pista en el INCI? ¿Solamente se puede conseguir contactando con la marca de dicho producto? No, a ver, en el INCI vais a ver pistas. O sea, si aparece en el INCI hidroxipinacolone retinoate, ya sabéis que lleva HPR. Si aparece retinol, sabéis que lleva retinol puro. Si aparece retinilpalmitate, retinilacetate, ya sabéis que lo que lleva es un éster. ¿Cómo sabemos si va encapsulado? Pues los encapsulados, y a ver, os lo quiero decir exactamente, pero los encapsulados la cápsula suele estar formulada
con colesterol, lecitina, triglicéridos, en el caso de que no sean veganas, ¿vale? En el caso de que sean cápsulas de origen animal. Y si es el caso de, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí, no. Pero os lo puedo pasar. Si me escribís por redes sociales, por Instagram, si queréis, os puedo pasar incis de cápsulas que sean veganas, porque también es bastante habitual que las cápsulas sean veganas. Pero bueno, si veis lecitina, si veis maltodextrinas, todo este tipo de ingredientes suelen formar parte de las cápsulas. Entonces, no sabréis exactamente qué es lo que va encapsulado, pero puede daros una idea de que realmente hay una cápsula y lo más probable es que si estamos hablando de un cosmético que lleva retinol o que está posicionado en este segmento, pues que sea o el retinol o algún derivado lo que vaya encapsulado, ¿vale? Normalmente la marca, de todas formas, comunica lo que lleva. De hecho, estas tres marcas que os he comentado, no he tenido ni que ir al INCI. Directamente ellos comunican cómo han hecho esa reformulación, ¿vale? Entonces sí que podrías llegar a saberlo. No sé si te he contestado, Ana. Vale, gracias a ti. ¿Tenéis más preguntas? A ver, Paz está escribiendo. Hola, veremos un poco en profundidad bebé infantil. Sí, a ver, infantil no suele tener demasiada diferencia, algunas cosas, pero no muchas. Pero bebé sí. Y una cosa muy importante, tanto en restricción de ingredientes como otra cosa muy importante que es a la hora de hacer los test. No nos sirven los mismos test de eficacia para adultos que para bebés, ¿vale? Si queremos poner uso pediátrico, ya sabemos que esto tiene que estar avalado por un test, por un estudio específico. Entonces, sí, hay un módulo dedicado a eso, a hablar de cosmética para bebé y cosmética infantil. Por eso lo he mencionado antes como grupos o formulaciones especiales, ¿vale? Porque todo aquello, ahí dentro está también producto sanitario y está también cosmética masculina, aunque a nivel de regulatorio la cosmética masculina no tiene connotaciones diferentes al resto de cosmética, sí que a nivel sensorial pues nos solicitan o hay una demanda distinta. Por lo tanto, también lo hablamos de forma un poco independiente. Muchas gracias a vosotras. ¿Alguna cosa más que queráis que comentemos? No sé si vais a ser alumnas del máster todas vosotras o si simplemente estáis valorando la posibilidad de serlo. Tú sí, Paz, pues bueno, nos vemos en nada, en unos meses nos vemos. Bueno, pues yo creo que si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí. De todas formas, cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad, tanto sobre las características del máster o las opciones que tenéis, como de la parte más técnica, ¿no? Me podéis consultar a través de mí o a través de mis redes sociales, como queráis. Simplemente, antes de despedirme definitivamente de vosotras, comentaros. Muchas veces nos preguntáis por las salidas profesionales del máster, ¿vale? No lo he incluido en la presentación, pero podéis haber deducido a través del formato del propio máster y de todo lo que se aborda, que vais a tener diferentes salidas profesionales. Os va a ser muy útil tanto si decidís focalizar vuestra carrera profesional en la parte de oficina de farmacia y dermoasesoramiento, consejo farmacéutico. Os va a servir también en el caso de que estéis en clínica, médicos, enfermeras,
También para hacer ese dermoasesoramiento y conocer en profundidad las características de un producto cosmético, esto es muy importante porque cuanto más sabemos del producto cosmético, más jugo le sacamos y mejor lo vamos a poder recomendar. También vamos a tener la salida laboral desde la parte de industria, tanto en departamentos de I+D, de investigación y desarrollo de producto cosmético, como investigación y desarrollo de materias primas, de ingredientes cosméticos, muy importante, departamentos de control de calidad, de producción, incluso de marketing de toda la industria, tanto materias primas como producto cosmético, también en laboratorios de estudios de eficacia, departamentos de regulatory, súper importante, y también la parte comercial, que muchas veces se nos olvida, pero las industrias que comercializan ingredientes activos necesitan técnicos formados y capacitados para poder ofrecer al resto de profesionales sus productos. Y también la parte comercial como de visitador médico o de farmacias, ¿vale? Entonces tenéis muchísimas posibilidades a las que podréis optar y por supuesto que cada día se nos exige más conocimiento, ¿vale? En todos los ámbitos y a cualquier nivel, también desde la parte más social. El consumidor cada vez está más formado y por lo tanto requiere de profesionales muy formados para dar respuesta a todas sus necesidades. Y esto sí, ahora sí que ya he terminado. Esto sería todo. Y lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Un abrazo.